Hola, ¿qué tal? Por medio de este video tutorial se pretende apoyarte en resolver el desafío número 22, ¿cuánto es?, de tu libro de desafíos matemáticos de quinto grado. Espero y te sea útil. La consigna dice así: en parejas analicen la información de cada uno de los siguientes artículos que se encontraron en una revista. Posteriormente respondan las preguntas. Este desafío esta consigna está compuesto por dos artículos. El artículo número 1 dice: ¿sabías que los colibríes son los pájaros más pequeños que existen? La especie de menor tamaño es el colibrí zunzuncito o elfo de las abejas, que desde la punta del pico hasta la punta de la cola mide entre 4.8 y 5.5 centímetros y puede pesar entre 2 y 2.7 gramos. La especie más grande es el llamado colibrí gigante, que llega a medir hasta 25 centímetros. Su peso puede oscilar entre 22.5 y 24 gramos. Bien, la pregunta del inciso A nos dice: ¿cuántos milímetros puede medir el colibrí zunzuncito desde la punta del pico hasta la punta de la cola? Entonces, como habrás notado, la medida del colibrí zunzuncito nos lo da en centímetros y aquí nos lo está pidiendo en milímetros. Entonces, aquí, ¿qué debemos de hacer? Convertir estos centímetros a milímetros. Para ello debemos saber cuántos milímetros equivalen a un centímetro. Por ello tenemos esta regla aquí a la derecha. Si lo notas, los milímetros son estos pequeñitos, aquí no los marca, y el centímetro es del 0 al 1, del 1 al 2. ¿Cuántos milímetros tiene un centímetro? Lo vamos a anotar aquí. Un centímetro es igual a 10 milímetros. Entonces, para poder contestar este inciso, ¿qué debemos hacer? Pues tenemos que multiplicar la medida que nos están proporcionando de 4.8 centímetros por 10. ¿Por qué? Porque un centímetro equivale a 10 milímetros. Entonces, como ya se ha manejado, o supongo que ya conoces, que cualquier número multiplicado por 10 solamente se le agrega el 0. Le agregamos el 0, pero sucede que tenemos este punto decimal. Ese punto decimal, nada más hay un décimo del lado derecho. Entonces vamos a agregarlo aquí, el punto, y lo borramos de este lado. Entonces, al multiplicar 4.8 por 10 nos da un total de 48. ¿48 qué? Pues 48 milímetros. ¿Sí? Entonces ya tenemos la respuesta de el inciso A. Bien, solamente te voy a invitar a que digas cuál es la otra medida. ¿Por qué? Pues porque nos están diciendo que 4.8 y 5.5. Entonces yo ya te ayudé con la primera. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar 5.5 por 10 para obtener la segunda medida. Entonces ya con esto ya te apoyé en contestar el inciso A. En el inciso B estamos hablando de miligramos, no de milímetros. Estamos hablando de peso, no de medida lineal. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues saber cuánto equivale, porque nos lo están dando en gramos, no en miligramos. Entonces, ¿qué debemos saber? La equivalencia de a cuánto equivale un gramo al convertirlo a miligramos. Esto es, ¿cuántos miligramos tiene un gramo? Entonces, un gramo es igual a 1000 miligramos. ¿Sí? Miligramos. Bueno, ahí puede decir mililitros, es miligramos. ¿Sí? Muy bien. Entonces,
¿Qué vamos a hacer? Pues igual que en la parte de arriba. Ahora, en lugar de multiplicar por 10 la medida, el peso del colibrí zunzuncito, que es 2 y 2.7, vamos a multiplicar 2 por 1000 y 2 por 0.7. Es lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, solamente que multiplicándolo por 1000. No vamos a agregar un 0, sino 3 ceros. Y de esta manera ya puedes contestar el inciso B. Para la pregunta del inciso C y el inciso D es exactamente el mismo procedimiento, puesto que ahora estamos hablando del colibrí gigante. Entonces vas a hacer exactamente lo mismo. Bien, ahora ya te apoyé con el artículo número 1. Nos vamos al artículo número 2. Voy a anexar la imagen del artículo número 2. Esperamos un ratito a que cargue. Esta es la página, la vamos a hacer un poquito más grande para que la puedas observar mejor. Ay, caray. Y esto ya no nos va a servir. Bien. El artículo número 2 dice la población del mundo. Ahora estamos hablando de personas. Durante 2010 se llevó a cabo en varios países el censo poblacional. De acuerdo con la información reportada por el INEGI, que es la asociación que se encarga, la organización que se encarga de contar el número de habitantes en México, hay 112.337.000 habitantes. Se encuentra entre los 12 países más poblados del mundo y es el tercer país más poblado del continente americano. Bien, nos vamos a observar la tablita. Aquí en esta columna nos anotan varios países, no solo México, sino otros países del mundo. En la columna del centro nos dice la población aproximada que hay en cada uno de esos países. Pero estos números vienen en millones de habitantes. ¿Esto qué quiere decir? Que en Brasil hay 192 millones de habitantes, ¿sí? Aunque aquí sea 192 no hay 192 habitantes, sino que nos está hablando de millones. Y en la tercera columna dice el lugar que ocupa mundialmente ese país, o sea, Brasil ocupa el 5º lugar de acuerdo al número de sus habitantes. Bien, espero que hasta aquí lo hayas entendido. En el inciso A nos pregunta, ¿qué significa 5 en la población aproximada de habitantes de la India? Nos vamos a la India, buscamos el número 5 y nos está preguntando ¿qué valor tiene el punto 5? No toda la cifra, sino solamente el punto 5. Para obtener el valor que tiene este punto 5, ¿qué debemos de hacer? Simplemente lo vamos a multiplicar por 1.000.000, porque recuerden que estamos hablando de millones de habitantes. El millón tiene 6 cifras, tiene 7 cifras. Aquí está el millón. Entonces, igual que al multiplicar un número por 10 y le agregamos un 0, aquí ¿cuántos ceros le vamos a agregar? Le vamos a agregar 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero al multiplicar, recuerden que debemos de cambiar este puntito. Este punto ya no debe de ir aquí. Simplemente nos fijamos cuántas cifras están después del punto
como lo habrás notado, es 1. Entonces ese puntito lo vamos a agregar en una cifra. Borramos este de acá. Y ya tenemos la cantidad de habitantes. Para que lo lean más fácilmente, ¿qué debemos de hacer? Pues contamos 3 cifras. 1, 2, 3 y separamos. O sea, el 5 nos está representando un total de 500,000 habitantes. Déjenlo algo más pequeño para que quede bien la respuesta. Ahí tienen ya les apoyé con la respuesta número 1. Entonces así va a ser cada uno de estos. Aquí nos está hablando de Brasil. Para resolver, lo que vamos a hacer, pues vamos a multiplicar el punto 38 por 1.000.000 de habitantes. No olviden que son 6 ceros, 7 cifras en total contando el 1. Si lo quieren separar para que batallen un poquito menos, miren aquí, si se fijan, yo cometí un pequeño error. Ahí está, los 6 ceros. Entonces multiplican el punto 38 por 1.000.000 y hacen el mismo procedimiento con los decimales. Espero y les sea útil. En la segunda, en la C, nos están preguntando lo mismo. En Rusia, el 9, ¿cuál es su valor? Y al final vamos a registrar la población de México. Aquí nos la están dando ya en millones, ya multiplicándolo por 1.000.000. Entonces aquí, en lugar de multiplicar, lo vamos a dividir. ¿Cómo se va a dividir? Pues anotamos el número que nos están proporcionando Si se fijan, aquí ya está en millones, pero para poderlo anotar aquí en la tabla, ahora lo tenemos que dividir y se hace el procedimiento contrario, que cuando se multiplica, en lugar de agregarle los 6 ceros, le tenemos que quitar 6 cifras. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ya tenemos la respuesta de la tabla. Ya les ayudé también. Espero les haya sido útil. Cualquier duda, estoy a sus órdenes.